Vamos a repasar un poco relacionado a lo que son los conceptos básicos de estadística, que son muy importantes también para poder aprender esta ciencia aplicada. Bueno, en el caso de lo que hablamos de conceptos básicos, tendríamos que hablar de qué es estadística. Bueno, dice que es la ciencia que ocupa de recoger, ordenar datos referidos a diversos fenómenos para su posterior análisis e interpretación. Hoy en día sabemos de que la estadística ha sido una herramienta muy vital para muchos gobiernos, ya que en bases estadísticas pueden tomar ciertas decisiones, interpretar fenómenos en este caso, y poder tomar buenas decisiones. Algunos términos estadísticos, como sabemos bien, pueden ser la población, que es precisamente un conjunto por todos los elementos, la muestra, que es una parte de la población y que tiene características específicas, el individuo, que es parte de la muestra, y en este caso también tenemos variables estadísticas. No olvidar también, por ejemplo, de que en el caso de lo que es la muestra, tenemos que se toma cuando la población es muy grande o no puede realizarse un estudio con los individuos. Los tipos de variables. Bueno, los más conocidos en este caso son las variables cuantitativas y las variables cualitativas. Por ejemplo, si nosotros hablamos específicamente de lo que son edades, por ejemplo, tenemos aquí edades, hablamos de una variable que es en este caso cuantitativa, que es lo que mostramos acá en esta parte. Variables cuantitativas, edades, por ejemplo, pesos, estaturas. Y cuando hablamos de algún gusto, alguna preferencia, como por ejemplo un color favorito, entonces nosotros tenemos una variable que se llama cualitativa. Por ejemplo, los tipos de colores que nosotros preferimos. Ahora bien, por ejemplo, hablando de lo que es la frecuencia absoluta y relativa. Hablando siempre en este caso de una variable cualitativa, hablamos de tipos de colores. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, en este caso tenemos diferentes categorías, en este caso en relación a colores: castaño, moreno, rubio y pelirrojo. En este caso dice que castaño lo prefieren 14 personas, moreno 9, rubio 6 y pelirrojo 1. Ahora, ¿cómo yo hago el proceso para poder encontrar en este caso lo que es una frecuencia relativa, que es esta columna de acá? Bueno, recordando, es una parte importante en la estadística donde yo puedo encontrar, por ejemplo, la frecuencia relativa dividiendo la frecuencia dentro del número de casos. Por ejemplo, yo puedo decir frecuencia de la primera fila, en el caso de la categoría de castaño, por ejemplo, podría ser 14 entre el número de casos, que sería 30, lo cual yo indico en esta parte de acá que es igual a 0.47. Sucesivamente, por ejemplo, 9 entre 30, que es la categoría de moreno, sería en este caso a 0.3, y así sucesivamente nosotros podemos continuar llenando esa columna. Ahora bien, siempre recordarles que la sumatoria de lo que es la frecuencia relativa, es decir, los números decimales, nos van a dar siempre la unidad o aproximado siempre a la unidad. ¿Cómo puedo encontrar una frecuencia acumulada? En este caso, únicamente lo que vamos a hacer es escribir, en este caso, la primera frecuencia en esta parte. Y lo que vamos a hacer es ahora sumar en diagonal, en este caso la frecuencia 6 más 16, en este caso de esta manera. En este caso nos daría 22. Por eso nos aparece aquí esta frecuencia acumulada. Y así sucesivamente. 22 más 15, en este caso 37. Y así sucesivamente para encontrar al final, en la última fila, el número de casos, que en este caso hablamos de 50. Y en este caso, pues ya encontramos la frecuencia acumulada. Gráficas estadísticas. Una gráfica muy conocida y muy utilizada, por cierto, es precisamente la gráfica de barras. En este caso muestro acá yo una gráfica de barras que es vertical. ¿Cuál es esa característica? Pues básicamente la característica de esta gráfica es de que esta cuenta con las frecuencias en la parte vertical. Es decir, acá, en esta parte, ahí encuentro yo las frecuencias.
y las categorías las voy a encontrar o a escribir en la parte horizontal. Ahora bien, si yo tuviera, por ejemplo, lo que es una gráfica de barras horizontal, pues lo voy a escribir de manera diferente, en donde yo voy a tener, por ejemplo, las frecuencias del lado horizontal y las categorías del lado vertical. En eso radica la diferencia entre una gráfica de barras horizontales y verticales. Hablemos de la otra gráfica. En este caso hablemos de lo que es, está muy importante, también es muy bueno conocerla, en relación a lo que es la gráfica circular o la gráfica de sectores. Se utiliza en este caso para cuando se representa una serie de datos muy pequeña, o en este caso son pocas categorías. Hablando de deporte, tenemos por ejemplo estas categorías. Y ahora, siempre viniendo con el ejemplo anterior, ya sabemos que esta frecuencia relativa la vamos a encontrar dentro del número de casos, en este caso 40. Por ejemplo, 8 dentro de 40, 12 dentro de 40, que en este caso me daría 0.3, 6 dentro de 40, que me da 0.15 y así sucesivamente. No olvidar que, por ejemplo, para encontrar un porcentaje, en este caso, el porcentaje que vamos a agregar en nuestra gráfica circular, lo único que hago es multiplicar, en este caso, mi frecuencia relativa. Por ejemplo, en la fila de baloncesto tengo una frecuencia relativa de 0.3 y ese 0.3 yo lo voy a multiplicar, en este caso, por 100 y me da precisamente una equivalencia del 30%, que es lo que me indica en esa parte de ahí. Eso es lo que indica precisamente el porcentaje. Por ejemplo, en la categoría, por ejemplo, de lo que es, en este caso, atletismo, por ejemplo, los que prefieren atletismo, entonces yo voy a decir, mi frecuencia relativa es 0.25. Lo multiplicamos en este caso por 100 para encontrar mi porcentaje y encuentro un total del 25%, que es la parte de acá que yo necesito encontrar, el 25%. Ahora bien, entonces, corresponde encontrar lo que denominamos o lo que nosotros llamamos cómo encontrar el ángulo de mi sector, o en este caso para graficar. Pues es muy sencillo. Únicamente lo que voy a hacer es multiplicar la frecuencia relativa, en este caso en la categoría de fútbol. Muy bien, disculpas. Ahora vamos a continuar entonces buscando lo que es el ángulo. Y para el ángulo lo que tenemos que hacer es multiplicar precisamente la frecuencia relativa por 360 grados, lo que corresponde a un círculo completo. Entonces ahí encontramos nosotros, por ejemplo, 72 grados en la primera fila o en la primera categoría de fútbol. Ahora, por ejemplo, la frecuencia relativa de baloncesto, 0.3 por 360, me da un resultado de 108 grados. Y así sucesivamente, yo puedo continuar buscando lo que es el ángulo para poder graficar, en este caso, mi sector. Ahora bien, podemos pintar del gusto o la preferencia que nosotros queramos a nuestra gráfica. Y, por ejemplo, dice que el fútbol corresponde a la frecuencia 8. Y dice que su frecuencia relativa o el porcentaje es el de 20%, lo cual está del color azul. Así, por ejemplo, para poder identificar bien la gráfica. En el caso de baloncesto, que en este caso corresponde a una frecuencia de 12, un porcentaje del 30%, en el cual nosotros encontramos en esta parte de acá de nuestra gráfica. Entonces, chicos, ese es el proceso a seguir para hacer nuestra gráfica de barras, o en este caso gráfica circular. Espero que este tutorial sea de utilidad y no olviden, cuídense bastante, saben de que aquí estamos para poder apoyarles y pues ahí que espero que esta gráfica pues este tutorial les sea de mucha ayuda. Hasta pronto.